La semana anterior me invitaron a hacer un fanzine para la serie de Excursiones, en la que participa Sara Gittelman. A ella la entrevisté en el episodio 704 y cuenta sobre este proyecto. Obviamente, siendo lo ambiciosa que soy, pensé que me iba a poner a recortar y hacerlo a mano. Pensé que iba a ponerme a dibujar especialmente para ilustrar lo que había escrito. Y se acercaba la fecha de entregarlo, entonces todo se simplificó. Usé un texto que ya tenía y me gustaba, usé unos dibujos que tenía con acuarelas, digitalicé y lo armé. Me quedé contenta con el resultado, pero a la vez pensando que hubiera sido lindo hacer un fanzine a mano, con tiempo, pensando en los dibujos que podría ir para cada idea. Si hubiera invertido más tiempo, habría tenido una experiencia diferente y seguramente hubiera aprendido algo nuevo. Hacer las cosas rápidamente es algo que sé cómo resolver y creo que para cambiar los formatos hay que hacer las cosas en tiempos más lentos. Todo esto viene a cuento porque hoy vamos a hablar de fanzines también. Vamos al episodio de hoy. Enric Senabre Hidalgo es un investigador y hacedor que trabaja en innovación social desde la Fundación Platonic en España y la universidad. Hablamos de fanzines, de abrazar los errores, del hacer a mano y de la investigación cualitativa. Vamos de lo concreto de un fanzine a las razones de todo esto, a los procomunes y el hacer en colectivo. A temas que conocemos en los que queremos profundizar la escucha, darle espesor y detalle para seguir investigándolos en formato de podcast. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Pues me llamo Enric Senabre Hidalgo y soy investigador y profesor en la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universitat de Barcelona. Soy también cofundador y actualmente presidente de la Fundación Platonic, impulsora de la plataforma de crowdfunding de Gotea. Y bueno, combino mi actividad investigadora y docente también pues, con actividad en varios proyectos o iniciativas pues, culturales y digitales. Algunas, pues me apetece hablar hoy de ellas. Decime una cosa, ¿y qué estudiaste? Yo estudié Filología Hispánica en esta universidad de Barcelona pues a finales de los 90. Pero luego me doctoré en Sociología. Tengo como un añadido de formación que también ha sido muy en las humanidades digitales, pero eso, digamos, ya lo estudié por mi cuenta, o forma parte de una formación más autodidacta. Pero también pasaste, ¿no? O sea, estás en esto del activismo digital y los procomunes, ¿no? ¿Cómo se conectan estos mundos? Bueno, el activismo digital y los procomunes creo que se conectan desde el principio. En mi experiencia que se remonta también a algo que es muy de los orígenes de una Internet que a lo mejor ya no está tan presente, que era Indymedia Barcelona, como un derivado, ¿no? de muchas protestas que hubo contra la globalización por aquella época, ¿no? Hasta principios de los 2000 ya avanzamos ahí. Y ahí hay una historia de medios alternativos producidos con software libre, donde pues, los contenidos de aquel entonces empezaban, yo creo que a tomarse en serio hasta el punto de que pues, ¿no? la autoría clara, la referencia, no digo que se generaran ahí, pero lo que podemos considerar procomunes digitales que tienen que ver, ¿no? con un código fuente que se reutiliza, se comparte generosamente, pues no tardó mucho luego en llegar a los Creative Commons, ¿no? Como ejemplo que ha habido para mí siempre paradigmático de licencias en lo cultural que van más allá del copyright, ¿no? Lo desbordan. Entonces me parece que estuvo muy ligado desde el principio y hablo a lo mejor de una época o de unos orígenes de Internet que no están tan presentes, ¿no? ¿Pero eso lo investigaste vos como parte de tu doctorado, por ejemplo? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, eso con el doctorado que hice, que fue como tardío, digamos, ya con un bagaje profesional extenso, ¿no? Pues a través ¿no? de Boteo y de Platonic. En realidad siempre estábamos, de alguna manera, llenando una mochila de conocimientos que también tenían que ver mucho con el diseño o con el codiseño y la creación colectiva.
y me interesé como muy pronto por la Wikipedia, ¿no? Que emergió como un lugar de referencia que se fue construyendo muy rápido, ¿no? Como otro ejemplo de hasta dónde la colaboración en línea pues podía, ¿no?, dejarnos a todos con la boca abierta por velocidad, pero también por calidad, ¿no? Y hasta hoy. Y creo que de alguna manera lo que sucedió es que a medida que te metías en estos sistemas y en estas comunidades online, era muy difícil no entrar a reflexionar a poco que tuvieras, pues eso, ¿no? Un bagaje en humanidades, o yo creo que cualquier persona con la capacidad y también el privilegio de, ¿no?, de tener acceso a Internet y el tiempo para profundizar. Entonces, bueno, empecé a escribir, por ejemplo, en el Observatorio de la Cibersociedad, que fue una iniciativa pionera también, en 2009, creo que fue cuando colaboré más allí. Nos escribíamos y compartíamos y divulgábamos en torno a la Wikipedia y muchos otros ejemplos de sociedad digital, más allá de la universidad. Yo no estaba, digamos, formalmente en una universidad, no me había doctorado, eso lo hice en 2019, pero ya me interesó no solo leer, sino formar parte de la conversación, ¿no?, en profundidad. Entonces, en mi doctorado, en la tesis, lo que tuve la oportunidad de hacer fue aplicar dinámicas de co-creación muy presenciales, muy aprendidas a lo mejor en terreno, ¿no?, del prototipado, de cosas que también has hablado aquí, ¿no?, con muchas personas, ¿no?, que han trabajado a fondo en ello, y tener la oportunidad de aplicar eso en equipos de investigación, como de alguna manera pues, es el paradigma, ¿no?, que luego también se ha criticado de Agile, ¿no?, y de todo lo que es el desarrollo en las comunidades de software, ¿no?, y en los proyectos rápidos de desarrollo de software, se podía aplicar como maneras de visualizar las tareas de investigación, de tener como, bueno, Los una métodos perspectiva un poco ágiles, del esas flujo. cosas te Sí, referís. sí, a los métodos ágiles, exacto. Porque en el fondo, y eso era parte un poco de la tesis, eso bebe de una cultura de la co-creación, ¿no?, y del diseño participativo, que también es muy nórdica, es incluso política, ¿no?, que tiene que ver con, ¿no?, hacer tus medios de colaboración propiamente tuyos, pero también abrirte pues, a cierto grado de transparencia para que las cosas fluyan. Todo eso que suena como muy así teórico, metafísico, lo pude aplicar en casos de estudio, y fue una puerta de entrada también al mundo de la investigación académica y a la ciencia, en la que pues me di cuenta, ¿no?, con más personas trabajando, que las virtudes del diseño, si quieres, pues podían enriquecerlo, ¿no?, o ayudar a progresar más de lo individual, porque es una carrera a veces muy solitaria, ¿no?, la de la academia. Y sí, bueno, que eso que no te aceptan un doctorado en equipo en general, por Mm, ejemplo, o una maestría, ya, pocas por veces. ejemplo, exacto, eso ya sería como, Eso ¿no?, ya como te repartir los pesos ahí, ¿no? sí. Decime una cosa, vamos a hablar de los fanzines, ¿no? Que es lo que Ajá. queríamos. Que tenés un proyecto alucinante, ¿querés contarnos cómo empezó? Sí, este es un proyecto que hace un poco, luego eso lo he visto más con el tiempo, ¿no?, pero lo hemos hablado mucho con más personas que forman parte. Se llama pliegos.net, o a través de esa URL se puede encontrar, y hace referencia a los pliegos sueltos, ¿no?, y a la literatura de cordel, que fue la manera en que, pues tan pronto como cuando se inventó la imprenta, ¿no?, de las tipografías móviles, ¿no?, famosa revolución de Gutenberg, empezó a ser lo que salía de esas maquinarias pesadas, ¿no?, pequeños folios doblados 3, 4 veces, desbarbados, que desbarbar es digamos, el acto de cortar las páginas que están unidas para que se pueda abrir como un libro, o como un librito en este caso. Y imaginémoslo colgado pues, de cuerdas de cáñamo, con pinzas, en plazas públicas, bueno, cualquier plaza que es pública, o las calles. Para, lo tengo que entender mejor. O sea, Venga, venga, que me estoy a explicando ver, muy rápido y es un sí. periodo histórico muy largo. Entonces, o sea, pliegos.net es ¿qué? Vale, pliegos.net es un proyecto que bebe de esa filosofía que Sí, explicaba, del pliego suelto, de la primera literatura que llegaba a las calles, sí. y reivindica un poco ese formato tan ligero como podría ser, pues para que a lo mejor muchas ahora nos entendamos con una palabra más actual, un fanzine. O sea, descubrir que hay una especie de conexión histórica entre el pliego suelto, de ahí el nombre de pliegos.net, y la cultura del fanzine. Entonces, pliegos.net, si lo tengo que resumir en un ascensor, como si estuviéramos ahora a punto de llegar a Okey. la planta en que nos bajamos, es una plataforma para ayudar a la creación de fanzines y a la distribución de los mismos. ¿Cómo? De dos maneras principalmente, con, digamos, dinámicas de co-creación presenciales en las que nos vamos allí donde hay personas, pues en espacios públicos o Van a en una plaza, colectivos. por ejemplo, se Por sientan ejemplo, lo y hemos ponen hecho. un tema.
Puede partir de un tema predeterminado, normalmente puede llevarlo ya el contexto. Cuando empezamos en Cosmópolis en el año 2011. Cosmópolis es un festival de literatura que se organiza en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y que invita pues, sobre todo al mundo pues, esto del libro, de la literatura, y allí de alguna manera la temática acabó siendo muy vinculada a la literatura infantil. Te hablo de una de las primeras sesiones de co-creación. Entonces, explícame, van, se ponen ahí y invitan a la gente, ¿a qué? Acercarse a las máquinas de escribir, por ejemplo, que son como toda una tecnología que te invita enseguida, ¿no? Crear con tus propias palabras, ver cómo se genera el texto tecleando y golpeando el folio. Hacer collage, aplicar diferentes técnicas en las que lo que te motive de esa temática sea una microaportación donde, según el tiempo que tengas de dedicación, puedas llegar hasta que al final del día, en los mejores casos, pues los empecemos a imprimir, esos fanzines, y te puedas llevar un ejemplar en el que has contribuido. Eso se puede extender más en el tiempo, pueden ser retiros, digamos, de escritura colectiva de, pues de 2 días seguidos, ¿no? Incluso. Pero nunca los digitalizan para imprimirlos, o sea, primero los hacen analógicamente y Correcto. después los digitalizan y después se imprimen, o cómo Bueno, la funciona. parte de digitalizar, si la entendemos como para distribuirlos como PDFs, es un tema pues, que puede suceder, pero no necesariamente. Es como más importante el papel, es más importante salir de allí con una copia impresa y que luego puedan generarse números del fanzine extras, pues para que se queden allí donde lo hemos hecho, para, bueno, mi propia colección, la de pues, otra gente que colabora, ¿no? Todo esto surge de una alianza con más personas, ¿no? Y una cooperativa, por ejemplo, que se llama FEMPROCOMUNS, también de activismo digital y software libre. Esa es la parte, digamos, humana, colaborativa, analógica, y la podemos hablar un poco más, pero te cuento la otra, ¿no? Ya el ascensor ya pasó de plantas, o sea que esto es Ok. un resumen relativo, pero tiene que ver con el software, ¿no? Y un poco con la pregunta que hacías de digitalización. Las herramientas digitales, aunque haya máquinas de escribir, collage de pegamento y tijeras, pues obviamente ayudan a mucha de la parte final, ¿no? De la edición de un buen fanzine, ¿no? Es difícil a veces sin los medios actuales que tenga un mínimo de calidad. Y lo que identificamos muy pronto, y es casi el origen del proyecto, es esa última milla de que nos hemos encontrado con mucha gente, incluso experta en fanzines, de, vale, yo si quiero un PDF en un tamaño de folio determinado, que luego doble y corte, ¿no? Y grape, es muchas veces bastante complicado y duro el tema de la paginación, que la página 3 va detrás de la 2 cuando lo imprimes y cuando lo doblas, ¿no? De repente la 5 está al lado de la 4, pero cuando lo miras en un folio por ambas caras, es un pequeño puzzle. No sé si me explico. Es como Sí. esa paginación final. Pues el software que desarrolla uno de los colaboradores del proyecto, Marc Antoni, hace precisamente eso. Tú envías 8, 9, 16 páginas de ese fanzine y esta herramienta lo que hace es componer un PDF nuevo que te descargas y ya puede estar listo para imprimir, ¿no? Puedes de alguna manera olvidarte de esa tarea final tediosa y donde la creatividad no es tan necesaria, digamos. Y ha sido una herramienta muy bien recibida, ¿no? Utilizada por varias personas que buscaban formatos, pues eso, comunes. No te va a permitir hacer un fanzine ultra original en cuanto a la papiroflexia. ¿Me explico? Tiene tres modelos. El librito, que sería el pliego suelto, y esto cuesta describirlo con palabras, hay como que verlo más rápido, pero hay un fanzine, un tipo de fanzine muy habitual últimamente, que simplemente tiene un corte central, doblas las páginas de una manera en que no hace falta grapa, porque quedan ya muy unidas, no se llegan nunca a separar, y cuando lo abres del todo, pues el interior es como un póster, digamos, lo que ocultaban esas paginitas. Toda la gente que sea fancinera, yo creo que sabe a qué formato me refiero, y las que no, les invito a buscar el formato 8+1, que creo que es como lo llamamos, 8 páginas más una central. Y esa es la segunda pata del proyecto, digamos la digital, donde estamos desarrollando herramientas para que bueno, sean idealmente útiles para la comunidad fancinera. Y la idea es un poco un rechazo a una forma diferente de hacer que en este momento se está volviendo Mm. como demasiado tecnológica, ¿no? ¿Lo dirías rechazo o una resistencia? O sea, porque es apostarle a lo analógico esto del fanzine. Sí, yo creo que no, corren tiempos interesantes, ¿no? Lo digo con la idea del proverbio chino que dice que los tiempos interesantes pues son eso, interesantes, no necesariamente positivos, ¿no? O con muchos retos, ¿no? Ah. Y,
Sí, y esto fue surgiendo, no cuando hablo de estos primeros talleres de co-creación de fanzines, hace ya casi 15 años, sino más en los recientes, cuando nos hemos movido pues, en residencias artísticas o en entornos más de desarrollo de software libre, de comunidades, ¿no? que tienen pues, una visión muy política sobre el software, ¿no? y la tecnología. Pero creo que a cualquiera que le preguntes, pues te puede hablar de cierto hartazgo muy rápido o cierta inquietud con herramientas, por ejemplo, actuales de lo que han llamado inteligencia artificial. Esto sale mucho en el mundo de los fanzines como una duda de hasta qué punto es antitético o antagónico del hacer del papel, ¿no? De, pues lo que te digo, la máquina de escribir, el error tipográfico incluso lo damos por bienvenido, ¿no? Esa A, que en realidad tenía que ser una Q, pues la machacas 2 veces con una Q y me parece pues una Q maravillosa, un poco más oscura, porque tiene una A debajo, ¿no? Todo eso, ¿no? Hasta la caligrafía, el collage, digamos, de corta y pega de verdad, no el de control C, control V. En el fondo nos está hablando de maneras de hacer que requieren un poco de presencialidad. Incluso si luego llegas al papel, ya está hecho ese fanzine, te lo estás leyendo, vas a apreciar mucho más, digamos, entender que ha sido hecho al 100% por un humano. Tengo aquí un punto de libro de uno de los fanzines de este verano que coleccioné en una pequeña feria que había en el Convent, en un centro artístico autogestionado en el Berguedà, aquí en Cataluña. Y la autora del fanzine me dijo, mira, es una publicación libre de IA. Y yo dije, ¿libre de IA? Y sí, me dio el punto. Dice, hecho por gente caótica, puede contener extrazas de EA. Y la EA es el error artesanal, ¿no? Entonces, me parece un punto maravilloso que habla un poco de esto, ¿no? De que esa perfección, ¿no? Que ahora no recuerdo qué poeta decía, la perfección puede llegar a ser fascista, ¿no? Hay algo muy inquietante en cómo estamos ahora delante de la pantalla generando y obteniendo una cosa súper artificiosa, muy creíble, muy melosa. Y entonces proponemos un poco, pero no me parece nada, digamos, ni original ni carente de sentido al mismo tiempo, ¿no? Es más papel y menos pantallas, ¿no? O más hacer artesano, que ya estaba también muy en los orígenes de Internet, y menos apretar un poco el botón y ese diálogo ficticio, ¿no? Con la máquina que tiene todas las palabras o que puede invocarlas a todas de golpe, es casi satánico, ¿no? Si lo piensas bien, y dártelas. Y que tiene unos costes tan altos. No voy a entrar aquí ahora a criticar Sí. la inteligencia artificial porque tengo también mis propias luchas internas y contradicciones, pero yo creo que plantarle cara creativamente, por lo menos. Muy bien. Decime, una de las cosas en los experimentos que haces es también llevar el fanzine a tus clases en la universidad. ¿De qué das clases? Vale, pues en la Facultad de aquí de Información y Medios Audiovisuales tenemos, por ejemplo, un máster muy nuevo que será ahora la tercera edición, que es de investigación en comunicación y diversidades. Es un máster orientado pues, precisamente a este tipo de retos sociales en lo digital, pero también de cómo bueno, se forman las identidades, eh, ¿no? Si no se aplica una mirada pues, ¿no? rigurosa, ¿no? sobre cuestiones de género y de agencia. Bueno, es un máster, como digo, de investigación, y una asignatura que doy es la de metodologías cualitativas, que es, digamos, el terreno que yo me he formado y conozco más, metodologías cualitativas de investigación, ¿no? Hay clases sobre cómo hacer entrevistas o encuestas, que estaría un poco en el límite con lo cuantitativo, sobre todo técnicas etnográficas, ¿no? Observación participante, etcétera. Entonces, los fanzines, por ejemplo, en esta asignatura en concreto, hay otras, pero aquí es donde lo hemos trabajado más desde que empezamos. Los estudiantes pueden de alguna manera optar por un formato en el que va a haber que adaptar el lenguaje resultado de aplicar estas metodologías de investigación al fanzine. No quiere decir que sea radicalmente diferente de una entrega de trabajo, digamos, clásica, que a lo mejor puede tener el formato de un artículo académico, pero sí que invita a utilizar un lenguaje y una pues, expresividad que también yo creo no les ajena a las metodologías cualitativas ni a la etnografía. O sea, de hecho, es casi una cuestión epistemológica o ontológica de cómo veo el mundo, ¿no? Pues, y cómo lo expreso. Entonces, los fanzines como trabajo entregable de final de curso, presentado ¿no? con las personas de la clase, ¿no? Con los compañeros y compañeras, es un vehículo tan válido como cualquier otro, ¿no? Para dar cuenta de tu aprendizaje. O también en colaboración con otro ejemplo, y con esto creo que se puede entender su utilidad, en colaboración con otras investigadoras de otras universidades, pues en una asignatura de geografía humana en la Universitat Pompeu Fabra,
un diario de viaje a Marruecos entre estudiantes que hicieron ese, digamos, diario de campo de cómo era la experiencia, ¿no? De la otredad, de las fronteras, pues concretamente en Ceuta y en Tetuán. Acabó siendo un diario de viaje en formato fanzine donde también estudiantes que no habían hecho el viaje pero que estaban en el equipo, digamos, de edición, conjuntamente durante dos sesiones de la asignatura compusieron un fanzine sobre esa mirada, digamos, del viaje etnográfico. Y pues al final un fanzine y un diario de viaje. Y esos son dos ejemplos, ¿no? De un canal que creo que hay que explorar más, ¿no? En la universidad, que más compañeras lo están haciendo y todas tenemos sobre todo alegrías con esto. Y creo que si preguntáramos a las estudiantes, bueno, nos lo dicen las encuestas también. Hablaste como de diseminar estos fanzines o de un archivo, o bueno, no sé si es un archivo personal o si pliegos.net también tiene un archivo que yo puedo ir y, por ejemplo, imprimir fanzines de otros. Pues mira, gracias por la pregunta, porque me doy cuenta que había olvidado mencionar que la parte de archivística, que es también muy importante, pues viene con esos retos que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si mi contenido en PDF, ¿no? Este fanzine que a lo mejor yo he concebido para que se distribuya solo presencialmente. Para empezar, los fanzines digitales no existen. O sea, el fanzine electrónico, pongámosle otro nombre, pero si hablamos de algo que tú puedes imprimir y está ya maquetado para ser un fanzine, entonces ahí entramos en un juego de distribución al que no se puede ser ajeno. Si te interesan los fanzines, yo hay muchos que los colecciono descargados, impresos con la mejor calidad posible y ya está, y tengo la copia física. Entonces, pliegos esto técnicamente no lo hacemos. Digamos que la capacidad de servidor es más para esta herramienta, que también te quiero contar lo que estamos haciendo. Hay una cosa que a continuación puede ayudar también a ilustrar la filosofía del proyecto. Están en Zenodo. Zenodo es una plataforma, un repositorio, digamos, de contenidos digitales promovido por la Comisión Europea y el CERN. Y es una infraestructura de investigación pues muy seria, muy digamos, robusta y solvente. Y ahí están como pues resultado de una actividad formativa, etnográfica, etcétera. Entonces sí que están enlazados desde pliegos en función del proyecto, pues alguien puede encontrar ahí una manera fácil de descargarse esos PDFs listos para imprimir. En pantalla no podrá leerlos porque tendría que doblar, tendría que estar constantemente girando la pantalla porque cada página obviamente está o en vertical o en horizontal. Y Me esa es gusta, también me una. gusta. Yo tengo una cruzada contra las pantallas, así que me gusta que Venga, algunas pues cosas ya no me ha puedan dado la ser. impresión, tenía la intuición, también porque te escucho de que estaríamos de acuerdo que obligar, entre comillas, a imprimir es un gesto activista y es sencillo y entras o no entras en el juego, ¿no? Sí, bueno, quería añadir que para poner un ejemplo de por qué no o en qué otras cosas utilizamos la tecnología disponible en pliegos, y es en esta herramienta que te facilita como, ¿no? la última parte de la producción del fanzine. Pero bueno, se llama Ghost Script, es un nombre muy bonito ¿no? Un script fantasma, está ahí como funcionando tras la pantalla y tiene muchas posibilidades. Entonces, la persona que está programando, Marc Antoni, Marc Antoni Malagarriga y Picas, quiero decir bien su nombre, lleva muchos años contribuyendo al código desde pues, su repositorio de software libre. Y hace ya algún tiempo que ensayamos algo que puede parecer magia, pero es, por ejemplo, que tú veas el contenido del PDF en tu pantalla del ordenador o incluso lo envíes, porque esto, por desgracia, está pasando a una inteligencia artificial para que te lo resuma. Oye, resúmeme lo que hay en este PDF, pero no va a tener nada que ver con lo que imprimas. Es como si hubiera dos PDFs en uno y entonces solo si imprimes verás el fanzine que podrás nuevamente doblar y grapar. A lo mejor lo que estás viendo en pantalla es un contenido tercio que tú has decidido poner allí para despistar, como un juego, o por desgracia por seguridad, porque tampoco hablamos de un entorno seguro. Si quieres garantizar un poco, ¿no? La privacidad de tus ideas o lo que consumes, ¿no? Que voy a contarte, también ha salido, ¿no? en conversaciones de aquí, ¿no? Entonces es una pequeña, digamos, virtud del PDF que estamos explotando para que cualquiera pudiera decidir con esta herramienta que hemos creado que además de paginar su fanzine, quiere protegerlo. No es técnicamente una encriptación, preferimos llamarlo ofuscación, porque al final todo es detectable, incluso el papel puede acabar en malas manos, ¿no? Pero es ese giro un poco disruptivo para plantearnos preguntas, ¿no? Hay otra táctica que estamos probando, que sería que ese PDF
esto ya va más orientado a ese uso que me parece un poco perverso de la inteligencia artificial. Cuando lo enviaras para que te resumiera el contenido del fanzine, te explicara la IA por qué es lo que está leyendo y no el contenido del fanzine. Eso también es algo que estamos explorando con el PDF, que es una propiedad no muy conocida. Y que podrías optar, bueno, pues que mi fanzine para las máquinas sea la Ilíada, pero para los humanos, ¿no? Que se lo impriman, sea pues un fanzine en papel. Muy bueno. Esta entrevista es parte de las listas Filosofía y Diseño, Investigación en Diseño, Arte y Diseño Social, Innovación Social, España y Diseño, Diseño Gráfico y Licencias para Publicar Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Si te suena la Fundación Platonic es porque hace un par de episodios entrevisté a Cristian Palazzi, un colega de Enric, en el episodio 738, donde hablamos, más que nada, de un proyecto donde los jóvenes participaban en tomar decisiones para influenciar en su entorno. Hablamos en esta charla sobre teatro legislativo para estimular la participación ciudadana. En la lista Licencias para Publicar Diseño, que armamos con otros podcasteres, ya tenemos 12 episodios. No todos son episodios de diseño y diáspora, sino que hay otros de otros podcasts de diseño en español. Estas cosas hacemos de vez en cuando en red, los podcasteres de diseño. También tenemos una lista de lo mejor de cada año y una de diseño con perspectiva de género. Siempre nos podés pedir los enlaces si no los encontrás. Ahora sigamos escuchando a Enric, que tiene mucho más para contarnos. A mí me encanta lo del fanzine porque es un poco esto de volver a la presencialidad, traer el cuerpo, traer el error, ¿no? Y también, obviamente, lo colectivo, porque cuando diseñamos desde lo impreso y lo manual, hay un poco de desacelerarnos, ¿no? Hacer algo de una manera diferente. Sí, yo estaba ahora leyendo algo un poco, volviendo a lo que es la filosofía maker, ¿no? Que también pues la habéis hablado mucho aquí, ¿no? Es como un tipo de manera de entender el hacer con las manos o la tangibilidad de los objetos, que también ha tenido sus hypes, sus ciclos, pero tiene para mí en común con esto de los fanzines y lo que estás diciendo, que es como, es una invitación, ¿no? O sea, es como propone maneras de hacer que están muy abiertas y que tienen también un resultado muy tangible y que por lo menos como las planteamos nosotros pueden ser muy inclusivas, porque la narrativa del fanzine no es necesariamente lineal. Creo que si hacemos un croquis de contenidos, cada página de un fanzine es un radical libre, una cosa autónoma que podría ser la 4, podría ser la 5. Entonces se vuelven áreas de negociación editorial. De pronto nos volvemos todas un poco editoras en torno a un fanzine, ¿no? Al margen del rato que le podamos dedicar. Lo que se puede observar es parte un poco de, que no lo he comentado mucho, pero mi interés llega al punto de que forma el tronco central de mi actividad investigadora actualmente. No el fanzine, aunque sí, como objeto de estudio tiene mucho interés y entender, ¿no? Analizar sus contenidos, sus discursos, pues es parte también de lo que hago y esto sí que es una de las tareas, digamos, dentro del grupo este más grande que yo asumo y que hago encantado, ¿no? Bueno, que es un lujo poder dedicarse a estudiar esto, pero también esa dimensión colaborativa y de codiseño en torno al fanzine es en sí misma investigación, acción, o sea, contiene todos los elementos suficientes para que de ahí surgiera una buena etnografía colaborativa, para que el fanzine en realidad fuera vehículo
de conversaciones donde lo que se ha hablado es igual o más importante que el producto final. Entonces, la creación de un fanzine puede ser entendida como una metodología de investigación en sí misma y puede ser tratada como tal, con las suficientes consideraciones éticas, todas las personas participantes a sabiendas de que son investigadoras, pero al mismo tiempo sujeto de investigación, porque lo que están hablando, ¿no? Sus opiniones, sus expresiones al hacerlo, etcétera, etcétera, pueden ser muy ricas y ayudar a dar un sentido todavía más completo, ¿no? Pero ¿en qué momentos vos como investigador Ajá. dijiste, paren las rotativas, ahora sobre esto, para entenderlo, voy a hacer un fanzine? Bueno, yo técnicamente fanzines sobre esto no he llegado a hacer muchos. He tenido pues la obligación que tenemos desde la academia de publicar artículos académicos que pueden haber acabado teniendo un resumen en fanzine para facilitar, pues yo qué sé, compartirlo con compañeros, pero y eso a lo mejor sí que es hacer un fanzine, pero ya es una derivada. Eh, Es más ser parte de una infraestructura de hacer fanzines donde me veo y por tanto es un lugar también privilegiado para observar lo que sucede. Entonces sí que hay un momento que separa a lo mejor la rotativa digital si quieres, ¿no? Y otras cosas que tenían como que siguen teniendo sentido, que eran objetos de investigación, pues he hablado de la Wikipedia, los wikis fueron una gran, digamos, obsesión de investigación durante tiempo y sigue siendo un sitio muy interesante por la riqueza que hay de datos pues que genera cualquier edición, hasta la más mínima, ¿no? Ese cambio de QA en un wiki o en la Wikipedia pues es traceable, ¿no? Es rastreable. Pero eso de alguna manera, volviendo como una especie de ciclo, ¿no? A cuando estudié literatura y lengua y literatura en la universidad y descubrí los pliegos sueltos, me pareció que era regresar a un sitio conocido, pero también un sitio que no había perdido nada del potencial, ¿no? La tecnología libro, la tecnología papel, que nos ha conformado como sociedad, ¿no? A lo mejor ahora hay gente que dice que es un cambio súper disruptivo. Don't believe the hype, vete a saber si es tan disruptivo. Sí que creo que nos está sacudiendo como sociedad y a nivel personal, incluso íntimo. Entonces, bueno, ese diálogo con la inteligencia artificial puede que haya sido un poco el giro final muy reciente, y hablo ya de hace 2 años, tal vez, en que este objeto de estudio marginal del fanzine se volvió central, porque puede ser una manera de entender cómo se vuelve, como yo he sentido que volvía y otras personas me cuentan que vuelven, pues a otras maneras de crear contenidos, de compartirlos, de expresarse personalmente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un sitio donde hay que estar, ¿no? Hay como que hacer llamados, hay por suerte cada vez más investigación académica, se ha vuelto un área de investigación académica, ¿no? Y eso es bonito, no son casualidades. Y decime una cosa, ¿esto tiene también algún punto de contacto con lo que haces en Platonic? Porque nosotros nos conocimos Ajá, es en verdad. un Sí, taller que estaban coordinando, ¿no? Tus sí, colegas, y en donde había como mucho codiseño y mucho post-it y muchos templates y qué sé yo. sí. Y desgraciadamente no hicimos ningún fanzine, pero quizás lo hacen en otro tipo de proyectos. Correcto, sí, sí, con Platonic, pues en otros no muy diferentes a los que describes, en los que había habido dinámicas de co-creación, hay pues al final un proceso o en paralelo a lo que sería, voy a poner un ejemplo, pero en un proyecto que involucraba, por ejemplo, a gente joven tanto de Manchester como de Barcelona, vinculadas a lo que son temas de salud mental y a cómo pueden, a veces en primera persona, explicar los lugares que son seguros, que son útiles para su vida como estudiantes, pero también como ciudadanas, etcétera. Se crearon, ¿no?, una serie de dinámicas de co-creación en las que se les proponía tomar los medios desde, bueno, hacer sus propios podcasts sobre esa experiencia, de investigación sobre sus propios, ¿no?, retos como ciudadanos, pero otro era hacer un fanzine, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ahí vinculamos era el formato de hacer el fanzine para hablar de las temáticas que a esta gente joven les importaba, y a eso para ellos tenía mucho más sentido que si hubieran entrado en otra, pues, si quieres, producción o obra derivada de las dinámicas de co-creación. O se hizo también pues, una actividad de teatro legislativo, que es, bueno, algo que a lo mejor sería largo de explicar aquí, pero que vuelve a hablar de, bueno, si puedes explicarlo en una obra de teatro que acabas como de crear, que has estado creando estos días, o en un podcast, o en un fanzine, son medios de producción de sentido y de significado bueno, que son más rápidos de entender o que siguen siendo igual de rápidos de entender para la gente joven que los medios más digitales que hemos estado hablando, ¿no?, más nuevos.
Perfecto. Entonces, sí, está presente. Sigue siendo como una herramienta colateral en función del proyecto y algo muy propio de Platonic en su filosofía, pues eso, de la creación colectiva y el impacto, pues eso, ciudadano, ¿no? Y democrático. Decime, ¿qué quieres recomendar para escuchar, leer, que tenga que ver con estos temas? ¿Qué te está inspirando a vos en este momento? Vale, pues a mí hay 2 proyectos colectivos que me estoy como me he visto yendo a ellos, más de 2, 3 y 4 veces, y entonces ya dices: "Vale, pues si vuelvo aquí", ¿no? Si Sí. vuelvo a estar delante de vuestra página web, quiere decir algo. Y ambos vienen de Estados Unidos y me han interesado por también, supongo, el momento político allí, ¿no? Y que los medios que utilizamos digitales surgen de allí, se alimentan y se benefician desde allí. O sea, es un poco el epicentro de mucho de lo bueno y lo malo que podemos decir de la tecnología, pero también de la cultura del fanzine y de la cultura esta que hablamos de los medios libres a nivel impreso. O sea, no en vano se desarrolló allí toda la cultura del fanzine que nos ha llegado, ¿no? Fue pionera también mucha gente allí. Un proyecto es halfletterpress.com. Es un proyecto de 2 personas, de Brett Bloom y Mark Fisher. El último es, bueno, columnista y editor del Washington Post. Es alguien que empezó a hacer fanzines en el instituto en Estados Unidos y esta distribuidora me gusta porque publican fanzines en formato digital o te los envían a casa, idealmente en Estados Unidos pues gratis si compras un número mínimo. Y me parece un ejemplo muy fresco de sostenibilidad también, ¿no? Es algo que también se habla mucho en las ferias de fanzines, ¿no? Y mucha gente que apuesta en serio por dedicar tiempo de su vida y energías a este formato, pues incluso pagarte la tinta no es fácil a veces, ¿no? Y ver gente que está logrando mecanismos de distribución sin renunciar a la filosofía básica del fanzine, ¿no? Y muchas veces lo que puedes encontrar en Hamlet Press, que lo recomiendo mucho, son obras de situación, ¿no? Casi con esa filosofía de, bueno, ahora hay un problema con los SAIs en Estados Unidos y no, desde lo que escribo en la columna del periódico no es lo mismo que voy a escribir en un fanzine que quiero que se distribuya como información práctica o como para que estemos assabentats en la catalanada, para que estemos al caso, ¿no? O nos repartamos toda la precaución que hay que tener a nivel político si nos vamos a manifestar, ¿no? Y eso me lleva al segundo ejemplo, que tiene un colectivo del que ya no es tan fácil dar nombres propios, que es crimethink.com. Tiene una sección dedicada a cines que te puede hacer fanzine. Digo cines y serían scenes, nunca he sabido pronunciarlo bien en inglés y el nombre está siempre ahí volando, pero ahora como es en inglés, bueno, si lo buscas por Signs Con con Z, Z. exacto, Sí. encontrarás que tienen una amplísima colección, porque es un proyecto que salió precisamente de un colectivo anarquista en Estados Unidos, que se mueve en lo físico y en lo digital, pero que tiene este lugar digital estable, esta página web, y te puedes descargar muchos de los fanzines últimos que han hecho, que a lo mejor son considerados antifa y por lo tanto de peligrosa distribución, por desgracia, en ese país, pero que contienen mucha pues de esa sabiduría práctica de cuidados, ¿no? De precaución, de defender tus derechos y todo lo que yo creo que está bien en la cultura activista norteamericana, bueno, que ahora tiene un reto muy grande para ver si consiguen dar ese giro de timón, ¿no? Entonces creo que por momento político y por ejemplos, ¿no? de la versión más política a lo mejor y activista de los fanzines, estas dos me están pues, llevando a bajar compulsivamente, imprimirme y leer por aquí y por allá en ratos sueltos lo que difunden, ¿no? Buenísimo. Y son de factura también muy bonita. Quiero decir que son fanzines muy bien hechos, no les sobra ni les falta nada. No se han hecho en 2 días, ¿eh? También hay que hablar del fanzine que se cocina a fuego lento y no querría tampoco acabar con un mensaje de facilidad para un objeto tan potente, ¿no? ¿Y en el futuro? ¿Hacia dónde va tu práctica? Bueno, ya tiene algo de nostalgia, pero creo que en su vertiente rabiosa hay posibilidades todavía de una Internet libre, ¿no? Abierta y federada. Por lo menos hay buenos ejemplos de cómo lo había sido en el pasado. Y si la reclamamos, ¿no? Y también se puede apostar desde las administraciones, porque esto no lo puede hacer la gente sola, lo tienen que hacer, ¿no? Los políticos conectados a las instituciones y las instituciones conectadas a la gente, pero bueno, cuando se habla de soberanía digital, pues en su versión a lo mejor eh, pues la soberanía me suena un poco a veces también como palabra compleja, ¿no? Pero que podamos tener las herramientas digitales que nos merecemos, que contemplen la privacidad y la seguridad, pero que no las dicte, ¿no? La versión más destructiva del mercado, más extractivista, creo que todavía es posible. Y si no, me apunto a las redes que hemos tejido
con mucho tiempo. O sea, hoy día una biblioteca pública, el sistema postal, todo eso sería inconcebible crearlo. Y están ahí todavía y los podemos usar, ¿no? Podemos mejorarlos dialogando a través de ellos, ¿no? Yendo a las bibliotecas y enviándonos fanzines y cartas. Entonces, si esas redes siguen ahí, también apuesto por ellas, ¿no? Para que las mantengamos y las reivindiquemos, ¿no? Entonces, cuando aparezca el podcast, te voy a mandar una carta. Me encantaría, me encantaría. Y con un QR, que es el gran amigo de los fanzines, y ya saltamos al audio. Buenísimo. Me di cuenta mientras hablábamos que muchas veces te referías a lo que hablamos en el podcast, ¿no? Que como investigador, cuando sabías que te iba a entrevistar, te Y mandaste así como ¿no? Te despachaste a escuchar algunos podcasts de sí, diseño y diáspora. ¿Qué te sorprendió? bueno, no o sea, me sorprendió y al principio me entristecía, y luego le vi esa propiedad de volverles a escuchar, pues cuando has estado hablando con Antonio Lafuente y con Richie, con quienes pues tuve, ¿no? El placer, el súper, bueno, orgullo de haber estado cerca pues cuando estaban en Media Lab Prado, ¿no? Y allí con Marcos y todo lo que se hizo por allí y desde allí a favor del Procomún. Pues escucharles, ¿no? Pues hablar de los procomunes digitales. Luego también ver que hay más personas que vienen del diseño que están en el mundo de los fanzines, pues aplicándolos en su docencia, ¿no? Eso también me hizo sentir enseguida como, bueno, qué guay, ¿no? No es ajeno al podcast. Claro, es que tienes tantos diálogos, tantas conversaciones, ahora voy recuperando las últimas. Me interesó las pocas que dices que tienes sobre moda, y es un tema que me ha llegado pues, por razones familiares, por una persona que está entrando en el mundo del textil y del diseño y de la moda, ¿no? Y a quien quiero mucho y que de repente pues se escuchaba un poco como, bueno, pues por un lado tenemos toda la ropa ya que se podría utilizar, se ha sido hecha, pero eso no quita que mientras siga siendo, ¿no? Una actividad pues, que permite modos de vida alternativos, hay que irse a entenderla también como con orígenes en muchas culturas que luego han sido, ¿no? Totalmente olvidadas, ¿no? Y la moda es algo intrínseco a nosotros y está muy al lado del diseño, ¿no? O sea, ahora estoy hablando de memoria, ¿eh? De podcast que te he escuchado No, no, sí, pero es y verdad que muchos de los que yo tengo en esa lista de diseño textil, hay muchísimo de colaboración con comunidades indígenas y exacto. afrodescendientes en la creación de textiles. Sí, ¿no? Y que luego nos conecta con el origen, ¿no? Del producto mismo. Ahora, pues yo qué sé, he acabado sabiendo de gente que reivindica la lana, ¿no? Y conozco agricultores, ay, perdón, en este caso ganaderos, que ya ni siquiera la venden. Sencillamente, pues, ¿no? Necesitan que las ovejas se refresquen en verano, pero tiran esa lana, ¿no? Es como todo ese potencial creativo. Pues bueno, hay una mujer en el Montseny, cerca de donde yo vivo, aquí en Cataluña, que está recuperándola pues a un nivel de producto exquisito, ¿no? De calidad y cariño hecho con eso. Bueno, no sé, esos son los lugares a los que me disparan algunos de los podcasts que te he escuchado. Y que me han hecho también empezar a escuchar otros podcasts, que también he de decir que no es un formato en el que seguramente por eso no me crucé con algunos de tus 700 joyitas ahí flotando en el ciberespacio, porque tampoco he sido muy consumidor de podcasts, ¿no? Y bueno, y tiene muchas virtudes, ¿no? Muy bien, sí, para mí ¿Qué sí. te voy a decir? ¿Qué te voy a contar seguramente? Muy bien, ¿qué le quieres decir al Enric joven que recién terminó su carrera y está explorando cuál va a ser su próximo pasito? Bueno, le diría que adelante, ¿no? Que explorara todo lo que le interesa alrededor, pero bueno, que no olvidara explorarse a sí mismo también, que eso a lo mejor es algo que me he dado cuenta más con los años, ¿no? Que, bueno, hay un exceso de información que intentamos, ¿no? Orquestar y compaginar con nuestra vida para darle sentido, tanto a esa información como a nuestra vida, pero que luego están, o luego no, o antes están las personas, ¿no? Y todo lo que tiene colaborar o lo que tiene conocer a alguien a través de la colaboración, ¿no? Esos grados a veces de afinidad son muy preciados, ¿no? Y a veces nos pasan rápido y, ¿no? Una vez has co-creado te olvidas y eso también es duro a veces. Entonces le diría que cuidara mucho las relaciones, ¿no? Y a las personas. La discusión no pasa por elegir entre el papel o la pantalla.
Pasa por decidir qué cosas queremos que sigan siendo fáciles y cuáles no. En un momento donde todo parece diseñado para circular, medirse, resumirse y volverse dato, aparecen otras migas. Publicaciones que necesitan tiempo, manos, pliegues, incluso una impresora para terminar de dar consistencia. La opacidad deja de ser un problema y se transforma justamente en una práctica. Ocuparnos de la presencia y el encuentro. ¿Cuánto de lo que hacemos hoy sigue teniendo derecho a no ser inmediatamente procesado, a no ser interpretado y analizado? Otras cuestiones también me dan vueltas de esta charla. Durante años incorporamos que innovar es acelerar, automatizar, escalar, y sin embargo ahora estamos volviendo formatos que aceptan el error. Queremos demora y más negociación colectiva. No como nostalgia, sino como experimento. Quizás el futuro que queremos se parece menos a una máquina perfecta y más a una conversación inacabada. Los fanzines importan menos por lo que contienen que por las relaciones que nos obligan a construir, por lo que pasa en el hacer juntas. Y si eso es así, entonces la pregunta no es qué tecnología vamos a usar mañana, sino qué vínculos queremos seguir cuidando cuando todo lo demás cambie. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.